Bienvenido a este video. Estaremos viendo qué es la memoria RAM y cómo funciona. La memoria RAM, que generalmente nos comentan siempre que estamos utilizando algún dispositivo electrónico, suelen hacer alusión al mismo en cuanto a sus capacidades y todo ello. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo donde se almacena programas y datos informativos. Las siglas RAM significa Random Access Memory, algo así como una memoria de acceso aleatorio, que nos permite precisamente depositar ahí todos los archivos que necesitamos y todos los procesos mientras está funcionando este. La memoria es conocido como una memoria volátil, lo cual quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente en esta memoria, que cuando dejamos nosotros prácticamente el dispositivo sin energía, entonces se pierde toda la información que estaba ahí. Así que simplemente es una memoria temporal que constantemente es reescrita y leída. A diferencia de la memoria ROM, en el cual es los discos duros donde se almacena información en el tiempo. Los módulos RAM son conocidos como memoria RAM. Son integrantes del hardware que contienen circuitos integrados, como estamos viendo en la imagen, que se unen al circuito impreso. Estos módulos se instalan en la tarjeta madre de un ordenador. Las memorias RAM forman parte de los ordenadores, consolas, videojuegos, teléfonos móviles, tablets, aparatos electrónicos y mucho más. Si apreciamos acá en la imagen podemos ver precisamente que están los chips, todos estos, y esta es la forma estándar. Generalmente lo que varía de un tipo de memoria RAM a otro sería esta ranura. Si nosotros vemos acá la memoria RAM, esta sería la pura. Vienen diferentes modelos y con sus respectivos disipadores. Por ejemplo, esto prácticamente es lo mismo, simplemente que tiene acá una especie de disipador de calor y el funcionamiento es el mismo. En una tarjeta madre generalmente se tiene lo que sería acá las diferentes partes. Acá está el procesador o CPU. Acá estarían los diferentes sockets donde van a ir ahí mismo diferentes tarjetas. Pero la memoria RAM es en este lugar, precisamente acá, donde estamos viendo en la parte superior derecha. Acá van almacenados y como apreciamos en este lugar, esos pequeños elementos determinan dónde va a ir la ranura de la memoria RAM que habíamos indicado que va a variar de un tipo hacia otro. Este pequeño espacio, este espacio de acá, para que no nos equivoquemos, lo han puesto precisamente y pueda coincidir, y así vamos a saber la compatibilidad. Siempre necesitamos precisamente saber la compatibilidad de los dispositivos, de lo contrario no vamos a hacer que funcione muy bien con la tarjeta madre, con el procesador, con la tarjeta de video, etc. Generalmente vienen en estos últimos modelos, hay varios modelos, enseguida vamos a ver. Entre ellos habría el DDR3 que viene desde 1 GB hasta 8 GB de capacidad. Enseguida vamos a ver cómo funciona todo ello. La memoria RAM sirve para mejorar la velocidad de respuestas al momento de utilizar algún programa en la computadora, ya que la información que necesita dicho programa para hacer funcionar se encuentra almacenada en la memoria RAM. De esta manera, al ejecutar el programa, se traslada al procesador todas las instrucciones que necesita para ser ejecutadas, realizando diferentes transmisiones de datos según sea necesario. Por lo tanto, la memoria RAM y el procesador interactúan entre sí intercambiando los datos solicitados. La memoria RAM almacena dicha información y le envía al procesador los datos, como vemos acá. Acá estaría el procesador precisamente y acá la memoria RAM y comienzan a actuar entre los dos e interactuar según vayan necesitando los datos para que funcione el programa de manera adecuada. Por lo tanto es ahí donde entra la importancia que generalmente nos dicen que tiene más capacidad la memoria RAM, porque mientras la memoria posee mayor velocidad de transmisión acá y mayor capacidad de almacenamiento, el usuario podrá prácticamente utilizar más programas y a la vez de manera más rápida, así que se va a entender perfectamente con el procesador. Por eso es importante, generalmente en los anteriores smartphones, en los primeros celulares, tienen esto pero de manera muy pequeña y disminuida, y su capacidad era de 1 GB, en los últimos ya vienen de 4 GB,
que es suficiente para que funcione en dispositivos Android, por ejemplo, funcionan excelentemente con 2 gigabytes de memoria RAM. Si nosotros precisamente vamos a ver lo que sería la memoria RAM en esta parte, vamos a ver acá, tendríamos estas partes. Acá los contactos, que serían estos pequeños elementos donde van a ir en la tarjeta madre. Tendríamos acá esta muesca del fondo que habíamos indicado, que es precisamente para no equivocarnos al momento de colocarlo. Nosotros podemos sacar y poner cuantas veces queramos, siempre y cuando sea compatible con nuestra tarjeta madre, especialmente en las computadoras que estamos hablando. Estos son los chips de memoria, cada uno de estos. Estos son los puntos de presión, precisamente para la conexión. Estos serían las muescas laterales, esto de los costados. Si ahora nosotros precisamente apreciamos uno de ellos, acá tenemos, y ahora podemos ver todo lo que acabamos de describir que se encuentra acá. Estos de los costados nos permite, o en la tarjeta madre le permite sujetar para que no se mueva o para que no se salga automáticamente. Esto de los costados tiene unos pequeños elementos, entonces se puede ahí poner unos sujetadores para que se quede firme. Como esto no tiene tornillos, nada de lo demás, es muy fácil realmente sacarlo y ponerlo acá en la tarjeta madre. Simplemente lo presionamos haciendo caso a estos pequeños elementos, a estas muescas, y con los costados ajustamos. Entonces es muy fácil ponerlo. Por lo tanto, entre todos los dispositivos de acá que podríamos aumentar, como una tarjeta de video, todo lo demás, lo más económico son las tarjetas acá, las memorias RAM. Por lo tanto, podemos poner memoria RAM según sea necesario. Entonces vamos a facilitar el trabajo de nuestros dispositivos, especialmente las computadoras. Hemos dicho que existen diferentes tipos. Acá estarían desde el DDR, que sería el 1. En nuestra computadora tenemos que preguntar siempre en la tarjeta madre acá qué tipo acá de tarjeta o de memoria RAM tiene y soporta. Si me dice DDR3, en el año 2018 suele estar ya bastante extendido. Es una de las tarjetas más vendidas actualmente, una de las memorias más vendidas. Por lo tanto, se puede poner acá. Es muy compatible con la mayoría de las tarjetas madre, esto de la memoria RAM DDR3. Y el DDR4 recién se está comenzando a extender. Son raros los que utilizan, las computadoras muy antiguas utilizan DDR2 o DDR1. Acá tendríamos esto precisamente. El DDR sería esto. Acá está su pequeña muesca. Acá también es diferente para no equivocarse, porque en un zócalo, en un socket donde va a ir precisamente el DDR3, si intentamos poner un DDR2 no va a entrar, precisamente gracias a este pequeño elemento de la parte de abajo. Entonces, a medida que va aumentando, lógicamente el progreso, en el siguiente nivel de DDR3 simultáneamente también aumenta las capacidades de la memoria RAM. Actualmente hemos dicho que el más utilizado sería el DDR3, está muy extendido en la actualidad, y el DDR4 está comenzando a ponerse de moda prácticamente por la facilidad y las capacidades que tiene. Cada uno de estos tiene diferentes capacidades. Si vengo acá y vamos a ver un poco más, podemos apreciar acá desde el DDR1 hasta el 3. Si vemos la frecuencia de trabajo, esta sería prácticamente el voltaje con el que trabajan, la capacidad del mismo. Acá actualmente hemos dicho que en el DDR3 aguanta desde 4 hasta 8 GB, prácticamente también desde 1 GB, pasando por 2, 4 y 8. Entonces estos son totalmente comercializables. Cuando nosotros compramos una memoria RAM, generalmente la mayoría de las marcas son totalmente aceptables, o sea, son muy buenas. Por lo tanto, solamente preguntamos la capacidad. Y precisamente, e incluso si nosotros le decimos que queremos una memoria para nuestra computadora de escritorio de 8 GB, DDR3, acá como vemos, generalmente así compramos en las tiendas una memoria RAM DDR3 de 8 GB. Me va a preguntar si mi tarjeta madre soporta eso. Entonces, las especificaciones de la tarjeta madre en internet siempre buscamos según nuestro modelo de tarjeta madre que tenemos.
Entonces es muy fácil poder adquirirlo. Lo ideal sería tener, por ejemplo, uno de 8 GB, es suficiente para trabajar en la actualidad. Y acá tenemos el DDR2, las capacidades iban solamente hasta 4 GB y el DDR1 o DDR era de 1 GB como máximo. También los precios eran bastante económicos. Hasta el último, como observamos, es de todos los componentes de la tarjeta madre quizás el más económico y a la vez el más esencial y lo que nos va a permitir trabajar de manera mucho más fluida. Acá nos dice precisamente que todos ellos, especialmente el DDR2 y el DDR3, tendrían unas 240 terminales o conexiones. Y el tiempo de respuesta del DDR3 es realmente altísima. Entonces hasta a 4 nanosegundos. Entonces es muy bueno el DDR3. Se está ahora construyendo la nueva versión que sería prácticamente el DDR5. El DDR5 va a permitir trabajar también de manera mucho más rápida. Se espera que de aquí a un año se empiece a ver este tipo de memoria RAM en servidores, especialmente porque va a estar un poquito más caro y equipos de altísimas prestaciones van a estar utilizando, especialmente para el trabajo profesional. Es que resulta que para un dispositivo normal o regular, para una computadora donde simplemente hacemos trabajo de escritorio o cosas así, con 4 GB de RAM podríamos tener más que suficiente, no necesitamos más. Pero cuando vamos a trabajar con la edición de videos, audios, animaciones, simulaciones 3D, a realidad virtual e incluso en videojuegos actuales donde los videojuegos pesan en la memoria ROM, en el disco duro, algo así de unos 60 GB, entonces realmente vamos a necesitar mucha memoria RAM, especialmente si voy a abrir 5 o 6 programas simultáneamente para la edición de audio, video y todo ello. Entonces 8 GB es muy poco para el trabajo profesional, al igual que para los servidores. Por eso el DDR5, el que ya se está proyectando, prácticamente va a ser muy bueno. Las nuevas memorias RAM de DDR5 serán el doble de potentes que las actuales de DDR4. Tendrán el doble de densidad y además más eficientes, lo que significa que consumirán menos en nuestras computadoras, especialmente para juegos o edición de videos, y que además mejorarán la vida de los ordenadores portátiles cuando esta memoria empiece a llegar a dichos equipos. Como punto de partida se espera que estas memorias RAM de DDR5 dupliquen las tasas de datos del DDR4, pasando así de 3.2 GB por segundo a 6.4 GB por segundo, doblando así también su ancho de banda máximo de los 25 GB por segundo de los DDR4 actuales a un máximo de 51 GB por segundo. Por lo tanto, se trata de un salto realmente notable si lo comparamos con los antecesores. Pero es algo que también ocurrió hace unos años cuando hemos tenido ese salto del DDR3 al DDR4. También se espera que sea en torno a un 20% más eficiente y que se permita el aumento de canales de memoria hasta 16 GB. Por lo que los fabricantes podrán conseguir configuraciones que vayan de los 64 GB actuales de hasta 128 GB. Por el momento se ha confirmado que la frecuencia base de funcionamiento de estas memorias serán 4800 MHz. Si vemos acá, en el DDR3 sería de 2000 MHz. A diferencia del DDR2 que sería 800 MHz y cuando hemos iniciado con el DDR1 sería de 400 MHz. Sin embargo, el DDR5 será de 4800 MHz. Y así, como pudimos apreciar, la memoria RAM realmente es muy fundamental, bastante económica y podemos lograr grandes cosas aumentando un poco más de memoria RAM. Especialmente si vamos a necesitar trabajar con edición de video, audio o elementos 3D e incluso juegos de computadora. En computadores de escritorio, ¿cómo podríamos nosotros saber precisamente cuánto de memoria RAM tenemos? Vengo acá y en la parte del escritorio generalmente está acá mi equipo, mi PC, como queramos llamarlo. Hago clic con el botón derecho, estamos utilizando Windows 10 y vengo a propiedades. Y dentro de propiedades precisamente me dice acá el tipo acá de memoria RAM, me dice que estoy utilizando prácticamente
a 24 gigabytes y solamente son utilizables 23.9. Siempre hay una pérdida, pero es altísima. Entonces nosotros hasta hace poco estábamos acostumbrados a trabajar con 2 o 4 gigabytes, pero cuando necesitamos trabajos pesados realmente necesitamos aumentar.